El ministerio de las ancianas. Tito, capítulo número 2, versículos 3 al 5. Leo. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, en uno de los estudios anteriores se decía, en base a lo que enseña el pasaje, que habrá un grupo de mujeres o mujeres dentro de toda iglesia local que han de ser maestras del bien. Ellas pues han de enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos, o que las jóvenes sean instruidas en ser sabias en toda buena obra y viviendo como esposas evangélicas adornen el evangelio. También se ha dicho que la belleza de un matrimonio surge de un mutuo amor o una mutua estima entre ellos mismos. Y eso en base a que dividimos el pasaje en 3 partes, de lo cual ahora volveremos sobre nuestros pasos. Se dijo primero el carácter de estas maestras del bien. El versículo 3 lo dice de este modo: las ancianas asimismo sean, es decir, sus cualidades han de ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. 2 cualidades o virtudes o cualidades positivas y 2 negativas. Reverentes en su porte, maestras del bien las positivas, y las negativas que no sean calumniadoras ni esclavas del vino. Luego se dijo que estas maestras han de enseñar a las más jóvenes 7 lecciones. El auditorio o las alumnas de estas maestras del bien son las esposas más jóvenes. Y dice así en el verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y luego, el mal a evitar. ¿Para qué es esto? ¿Para qué las ancianas han de enseñar a las más jóvenes a hacer de este modo? El versículo 4 responde: para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que tanto la vida de estas ancianas, maestras del bien, como las esposas jóvenes, sean un atractivo, un adorno, una hermosura a las doctrinas del Evangelio. Así que hemos de continuar con nuestro segundo punto, o que estamos todavía en el versículo número 4. Lecciones a impartir por estas maestras. Y antes de continuar, o mejor dicho, nuestra continuación será traer una nota de refuerzo sobre la última cualidad que vimos, o la última lección a ser enseñada por las maestras del bien o las ancianas a las más jóvenes: a ser castas. Y la parte que queremos hablar ahora es la influencia buena y poderosa que tiene una mujer casta sobre el corazón de su marido. Repito, la buena influencia que una mujer casta ha de tener sobre el corazón de su marido. Antes de considerar esa influencia, hemos de destacar que el matrimonio tiene 2 grandes enemigos.
dos: tentaciones y pecado. Esos son los dos grandes enemigos que atentan o atacan el matrimonio. Entiéndase que un matrimonio con problema, de seguro que allí hay tentaciones y hay pecado. Resueltos los pecados, resueltas las tentaciones, ese matrimonio ha de vivir en paz. Vimos en el relato de Génesis también que no sabemos el por qué, pero así es, que el diablo, cuando trata de meter errores espirituales, escoge a la mujer antes que al hombre. Los errores espirituales entran primeramente, o no que entran primeramente, porque no podemos decirlo así, sino que el diablo prefiere entrar o atacar a la mujer. Pero cuando la esposa es casta, o la mujer es casta, las paredes de protección se refuerzan y los peligros contra la pareja disminuyen. Ahora bien, téngase en cuenta que estamos hablando de las lecciones que las maestras del bien o las ancianas han de enseñar a las más jóvenes. Por lo tanto, no nos vamos a entrar en el aspecto del hombre, porque no es nuestro punto ahora. Nuestro punto es el aspecto de las lecciones a la mujer. Vuelvo a repetir, cuando una mujer es casta, los peligros o los problemas relacionados con las tentaciones y el pecado se disminuyen, porque la castidad en la mujer es como una pared. Un fuerte espíritu cristiano se posesiona sobre ella y el corazón de su marido. Así que la influencia de una mujer casta sobre su marido la veremos en dos aspectos: en un matrimonio mixto y en un matrimonio cristiano. Empecemos, la mujer casta en un matrimonio mixto. Reitero, la poderosa y buena influencia que tiene una mujer casta sobre el corazón de su marido. Vayamos pues a Primera de Pedro, capítulo número 3, para destacar esto que se ha dicho. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Leo, versículos 1 y 2. Asimismo, vosotras, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El versículo o los versículos pueden ser desglosados en varias partes. Primero, las personas envueltas, las esposas cristianas. Vosotras, mujeres, estad sujetas. Así que está hablando a las esposas cristianas. Luego, el propósito de la exhortación, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. En tercer lugar, la causa instrumental, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Yo no puedo saber lo que usted está pensando a menos que hable. Si usted no hable, yo no sé qué es lo que hay en su mente. Solamente cuando usted habla, los demás pudieran saber qué está en su cabeza o qué está pensando. Pero este versículo dice que hay una conducta que sin palabras habla. Y más que habla, predica. Predica el Evangelio, dice el texto, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Y dice allí, considerando ellos
vuestra conducta casta y respetuosa. Y esta palabra considerar es más que ver, es más que mirar, es examinar, es chequear. ¿Y qué chequearía el marido incrédulo? La conducta de ella. Todo el tiempo ella le está diciendo, conviértete al Señor Jesucristo. Cristo me ha transformado. Yo soy una mujer casta. Mi anhelo, mi gozo es que tú estés tranquilo conmigo y que tú no me encuentres nunca atentando contra el 7º mandamiento. No adulterarás. Ella va a estar predicando todos los días. De manera que salta a la vista que la castidad es un hábito de mente y vida. Es un hábito. Dice el texto, conducta casta. O que el marido ha de verla, chequearla y concluye, ella no está fingiendo. Ella es una mujer sincera y me ama. Yo creo que una de las cosas que uno más quiere, después del amor a Dios, es que lo amen. Y eso estará diciendo constantemente esta mujer a su marido. De modo que el marido considera, ve que es una virtud muy obvia en la conducta de su mujer, al punto que ella habla sin palabras, por ser simplemente casta. Si usted lee en el libro de los Hechos, encontrará que habla de un hombre que llegó a Éfeso llamado Apolos y que predicó allí en Éfeso y era de espíritu ferviente o fervoroso en la predicación. Pregunta, ¿se paró Apolo en el púlpito y dijo, yo soy de espíritu fervoroso? No, su conducta lo mostró. Pues así, la conducta casta es algo que no puede ocultarse. Constantemente se ha de estar manifestando. Él entonces verá que ella es pura, que no finge. En verdad que esta es una mujer que no se arriesga cuando ella ve peligro que puedan colocar sus sentimientos, sus afectos y sus ojos en contra del 7º mandamiento que dice, no adulterarás. Es claro eso en ella. Ahora bien, esto solamente puede hacerse en el temor a Dios. Explíquese. Por el temor a Dios, los hombres se apartan del mal, dice el libro de los Proverbios. ¿Cómo? Por el temor a Dios, los hombres se apartan del mal. Quiere decir entonces que el temor a Dios primero me hace ver el mal, en efecto. El temor a Dios me hace ver el mal, el pecado. Y luego me da a Dios el poder para apartarme de él. Y obviamente que hay mujeres que no se dan cuenta que los hombres son codiciosos. Y que usted pudiera echar el brazo a una mujer no es nada, pero cuando se le echa el brazo a algunos hombres, se entienden. Esta mujer es sabia y ella conoce la Escritura. Ella sabe que el corazón del hombre es perverso, engañoso, desesperadamente impío. Y se cuida por 2 razones. Su amor a Dios y el amor a su marido. Así que es una poderosísima influencia aún en un matrimonio mixto. Por lo tanto, una mujer casta es el vehículo que Cristo envía o usa para enviar conversión y virtudes a una familia. Es poderosa influencia, buena influencia en una pareja mixta. Pero también la mujer casta es buena influencia en una pareja creyente. Vayamos por favor al libro de los Proverbios y al capítulo 31. Leo desde el versículo número 10 y 11. Leo. Dice el escritor divino, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá
de ganancias. El versículo 11 apunta aquí: el corazón de su marido está en ella confiado. Cuando lee el versículo, uno lee el versículo, puede inferir varias cosas. Primero, su marido la ama. Segundo, ella ama a su marido. Ambos se aman mutuamente. Además, se infiere que es un matrimonio unido, no dividido. El corazón de su marido está en ella confiado. Es una pareja unida. Allí no hay división, hay unidad. Pregunta, señor predicador, ¿cuál es la zapata de la unidad? ¿Cómo yo construyo una unidad? ¿Cuál es el basamento, el fundamento para levantar las paredes del edificio llamado unidad? El apóstol Pablo responde: estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera a los Corintios capítulo 1, verso 10. ¿Cómo fue? Unidos en una misma mente. ¿Cómo pudieran dos personas estar unidos en mente? En lenguaje moderno diríamos que la castidad por necesidad produce en la mujer creyente un corazón transparente, abierto, sin temor. Su miedo, su temor es Dios y ella es abierta para con su marido. No oculta nada a su marido. Así que significa transparencia, transparente con su marido. Ella ha recibido con fe la sentencia que ha dicho nuestro Salvador en otro lugar. Nuestro Salvador Jesucristo sentenció estas palabras: toda casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Mateo 12:25. Y ella recibió eso con fe, por lo tanto ella se ocupa en que su marido esté confiado en ella. Ella tiene un corazón transparente. Ella está convencida que su marido, sus hijos y su familia no serán fortalecidos a menos que ella ame y obedezca al Señor Jesucristo. Si ella sabe también que si ese orden se quebranta, la familia se debilita. Agradó pues a Dios poner al hombre como cabeza del hogar. Agradó pues a Dios poner al hombre como cabeza del hogar. Y ella humildemente se somete y procura ser casta. Pregunta: ¿de dónde viene la dignidad masculina para gobernar la casa? Dios responde: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de toda mujer. Primera a los Corintios capítulo 11 versículo número 3. En su libro Reformando el Matrimonio, que está en nuestra librería y que nosotros lo recomendamos ampliamente, Douglas Wilson dice que esa transparencia en la pareja se cultiva llevando cuentas cortas. Así le llama él a ese capítulo en ese libro: llevando cuentas cortas. Lo que llamaríamos nosotros la poderosa influencia de una esposa casta. Cuentas cortas es también lo que otros han llamado una contabilidad espiritual mutua. Una contabilidad espiritual mutua o llevando cuentas cortas. Dice el texto: el corazón de su marido está en ella confiado. Ella no teme decirle y abrir su corazón a su marido.
El marido tiene, y ella está consciente de eso, jurisdicción sobre el hogar. ¿Qué es jurisdicción? Que Cristo ha dado al marido jurisdicción de saber todos y cada uno de los detalles que puedan suceder en el hogar. ¿Cómo usted puede repetir eso? Sí. Dios ha conferido dignidad al marido y le ha dado al marido jurisdicción en el hogar. Por ejemplo, nuestro señor presidente tiene jurisdicción en Bávaro, en el extremo de la isla, como en Dajabón. Él tiene jurisdicción en todo el país. El marido tiene jurisdicción en toda la familia. Él tiene la potestad de estar enterado de todo lo que acontece en la familia. He dicho y reitero, la potestad. Eso no significa que él está averiguando, que él tiene la potestad, que es diferente. Me explico. Supongamos que usted es chef. ¿Cómo se dice en español? Maestro de cocina, chef. Bueno, un chef de restaurante. Usted es el jefe de cocina. En la cocina hay 12 pailas y las 12 están tapadas. Como chef, usted tiene jurisdicción sobre la cocina. Es decir, que usted puede ir de tapar una paila u otra paila y nadie le va a llamar la atención porque usted tiene jurisdicción sobre eso. El marido tiene jurisdicción sobre toda la familia y él puede hacer cualquier pregunta a su esposa. Y ella lo sabe, y como es una mujer casta y su temor es Dios, ella abre su corazón. No teme contestar cualquier pregunta. Ella no tiene secretos para con él. El corazón de su marido está en ella confiado. Permítame entrar ahora en aquello de llevando cuentas cortas. Recordemos lo que se dijo al principio. Y lo voy a poner a manera de pregunta. ¿Cuál es el mayor peligro contra el matrimonio? Las tentaciones y el pecado. Las tentaciones y el pecado. Y específicamente contra el 7º mandamiento, no adulterarás. Por lo tanto, los peligros serán frecuentes y ella ha de aprender, una mujer casta aprende cómo vencerlos. ¿Y cómo se vencen esos peligros? De una sola manera. En la fe. Dice la Escritura, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, dice Efesios capítulo 6, versículo número 16. De manera pues que en el matrimonio y ahora más, que hasta el metro de Santo Domingo se anuncia poniendo una mujer de espalda. Nosotros pagamos los impuestos para que el Estado nos cuide y pone una mujer de espalda para despertar la codicia. Esa es la sociedad donde estamos viviendo. De mucho pecado y mucha codicia. Ella entonces ejerce fe para pagar esos dardos. De otro modo que solamente las aguas de la gracia de Dios pueden apagar las tentaciones y el pecado. Nada más. Ni la enfermedad, ni la edad pueden detener el pecado. Ahora bien, en esto de cuentas cortas hay un precepto en el Nuevo Testamento que es clave. E iremos allá. Santiago 5. Santiago 5. Verso 16. Leo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El llevar cuentas cortas en la pareja lo dice en la primera cláusula. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Así que el texto habla de una confesión recíproca. Pero el punto, como se ha dicho, es hablando sobre la mujer y sobre su castidad. Así que hemos de entrar ahora en esto de llevar cuentas cortas.
o una contabilidad espiritual mutua negativamente y positivamente. Negativamente, lo que no es. Este texto limita la confesión a cuando hay faltas. Dice, confesaos vuestras ofensas. De modo que si no hay ofensa, yo no tengo por qué dar contabilidad a otro, sino cuando hay ofensas. Lo que quiero decir es que preceptivamente, o no hay un mandamiento en las Escrituras por el cual yo deba decirle que digo al hermano Domingo o al hermano Luis Torres, mira, para cuidarnos tú y yo tenemos el mismo nivel espiritual, ahora nos vamos a juntar una vez por semana, yo te voy a contar mi vida y tú me cuentas la tuya y así nos cuidamos. No hay precepto bíblico para eso. No lo hay. Confesaos vuestras ofensas. Entonces yo no puedo hacer eso. Sí puede, pero dentro de tu libertad, pero no como un mandamiento. Es decir, si tú quieres hacer eso con un hermano, estás en libertad de hacerlo, pero no como un precepto o un mandamiento en las Santas Escrituras. No existe tal cosa. Ahora bien, no es eso. Pero no hay una relación más íntima que el matrimonio. Y el fundamento del matrimonio es la honestidad, por aquello de la intimidad. Por lo tanto, en el matrimonio, aunque yo no lo pueda hacer eso con un hermano o no quiera hacerlo, en el matrimonio sí yo debo cultivar, abrir mi corazón, en este caso de la esposa, con su marido. Y mantener cuentas cortas o mantener una contabilidad con su marido. Los papistas, en esto de la confesión, practican la confesión sacerdotal como un medio de contabilidad o preservación, pero eso no es bíblico. Ahora la esposa sí puede hacerlo por aquello de la intimidad, pero manteniendo cuidado, y sobre todo aquí el marido. ¿Por qué? Porque el amor todo lo cree. Es decir, yo debo creer todo lo que mi esposa me diga mientras las evidencias no digan lo contrario. Es decir, que el amor me lleva a confiar en ella en cosas que yo no puedo probar. Pero en el caso de ella sí está llamada a ser abierta, transparente. Mira, hoy hice esto, hoy hice lo otro, al final del día o en un momento del día, hablar con su marido. El punto es que ella debe cultivar, tener un corazón transparente. Ahora vamos al punto de positivamente. Lo que no es, y ahora sí lo que es. ¿Por qué ella lleva cuentas cortas? Porque ella ha nacido de nuevo. ¿Y qué tiene que ver que haya nacido de nuevo? Que los que han nacido de nuevo, hay un precepto en el Nuevo Testamento que dice, absteneos de toda especie de mal. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 22. O que debemos aborrecer toda apariencia de pecado. No solamente los pecados, sino todo lo que nos huela a pecado debe ser aborrecido por un verdadero creyente, y ello por aquello del nuevo nacimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, en el caso de ella, para llevar cuentas cortas, tan pronto como ella siente en su mente un asomo de tentación a la codicia o al pecado y que conlleve algún grado de placer en su corazón, a la próxima oportunidad ella se lo va a confesar a su marido. Viejo, hoy estaba en la calle, fui a la tienda
vi un hombre buen mozo y lo codicié. Perdóname. ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la meta de ella es que el corazón de su marido esté en ella confiado. Ella es una mujer transparente. Obviamente que en nuestra cultura eso suena inadmisible. Pero eso es lo que la Escritura enseña. ¿Por qué? Porque nosotros vamos para el cielo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, un reino de luz, de gozo y paz. Nosotros no somos de este mundo, a la cultura del mundo, esto le sabe ajeno, amargo, desagradable, aborrecible. Pero no a aquellos que han nacido de nuevo, porque dice la Escritura, y repito, absteneos de toda especie de mal. Ay, dice una hermana, ay, si yo hubiese sabido esto antes. Ya lo sabe. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Así que a medida que esto se practique, la fe será fortalecida y ambos serán un hermoso adorno en aquello del matrimonio y sobre todo en las doctrinas del glorioso Evangelio que profesamos amar. Nuevamente leo, hablando de esta esposa. Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Proverbios capítulo 31, versículos 11, 12 y 28. Bien, habiendo traído un refuerzo a la virtud de la castidad, de la cual hemos hablado, ahora volvamos a Tito. Tito capítulo 2, versículo 4 y 5. Leo. Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Así que ahora entraremos en la quinta virtud, cuidadosas de su casa. Y lo haremos de este modo. Primero daremos un prefacio o introducción y luego entonces el significado de esta virtud. Voy a leer nuevamente el pasaje y a medida que vaya leyendo voy a darle un número a cada una de esas lecciones o virtudes que las ancianas han de enseñar a las mujeres más jóvenes para mostrar algo que entendemos dice el texto. Leo. Verso 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. 1. Primera virtud. Amar a sus maridos. Amar a sus hijos. Segunda a ser prudentes, tercera virtud. Castas, cuarta. Cuidadosa de su casa, quinta. Buenas, sexta. Sujetas a su marido, séptima. ¿Cuál es el número medio entre 7? El 4. El 4 está colocado en una posición, 3 a la derecha y 3 a la izquierda. El 4 es, en este sentido, como un pivote, en el cual él sostiene 2 hojas de puertas. Una puerta con 3 virtudes a la izquierda y una puerta con 3 virtudes a la derecha.
Ahora, ¿cuál es la virtud número 4 que está en el centro? Castas. Oh, eso significa entonces que las 3 primeras, amar a sus maridos, amar a sus hijos y ser prudente, dan lugar a la 4, que es castas. Y las otras 3 son el preservativo o cómo cuidar la castidad. Reitero. Amar a sus maridos, amar a sus hijos y ser prudentes son como la raíz o el fundamento de un pivote o de una columna llamada castidad. Esos son los que pusieron la columna ahí, para decirlo de ese modo. Pero la columna hay que protegerla. Entonces se dan 3 virtudes más. Hacendosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos. Así que la castidad es el medio, es el corazón, es la médula, el centro de todas las virtudes de una esposa que ha nacido de nuevo. Más aún, o eso es tanto así, que el escritor a los Hebreos pone la castidad como equivalente o sinónimo del matrimonio. Oigan esto. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hebreos capítulo 13, versículo número 4. Como si la mayor aportación que puede hacer una mujer al matrimonio sea la castidad. Lo pone como sinónimo de castidad. Es como si tú te pasase muchos años ahorrando para comprar una casa o un carro. Entonces, después que tiene todos tus ahorros, compra la casa. Pero después que compra la casa, tú sigues trabajando para pagar los seguros y los impuestos. Así mismo es este pasaje. Hay 3 virtudes que dan lugar a la castidad y hay 3 más que protegen la castidad. Que son, y empieza aquí, hacendosa o hacedores de su casa o cuidadosa de su casa. Es como si tú tuviese un negocio. ¿Cuál es el centro? El negocio. Pero para un negocio necesita capital y después trabajo para proteger y mantener el negocio. Ambas cosas. Así que eso es en cuanto a la introducción de cuidadosa de su casa. Ahora su significado. El Espíritu Santo aquí nos instruye que la manera más segura de ella guardar la castidad es estando en la casa. Eso es lo que está diciendo. Por ejemplo, véase conmigo 1 de Timoteo. Unas páginas más atrás, capítulo 2, versículos 13 al 15. Leo. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará. ¿De qué se salvará? Porque ya es creyente. Del engaño. O disminuirán las posibilidades de ser engañada. ¿Haciendo qué? Engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. ¿Y dónde se crían los hijos? ¿En la oficina o en la casa? En el hogar. Entonces dice, cuidadora de su casa, para proteger lo que es, diría yo, la virtud máxima en una esposa, la castidad. Así que ella es una mujer cuidadosa de su casa. ¿Significa eso que ella no puede salir a la calle? No, de ninguna manera. No está diciendo eso. Hay ocasiones legítimas en que ella pudiera ser encontrada fuera del hogar. Es como nosotros tenemos deberes. Hay un deber que salimos para cumplirlo una vez a la semana. El domingo nos reunimos aquí a adorar públicamente a nuestro Dios. Pero eso no quita que tengamos deberes diarios de adorarlo en nuestros hogares. Es decir, la excepción confirma la regla. Ella puede salir del hogar, pero su lugar, dado por Dios, ideal, es la casa.
Ahora bien, no hay mandamiento que diga que la mujer no pueda salir de la casa a trabajar. No lo hay. Como no lo hay, no lo podemos decir. Pero sí podemos decir que el ideal es que esté en la casa. Ese es el ideal. ¿Y qué significa eso? Bueno, de ahí podemos inferir el caso de algunas mujeres, y pudieran ser alguna hermana o algunas hermanas, que cuando están en la casa se aburren. Esto es una prisión. Si una mujer llegase a esa conclusión, pudiera ser que la causa de eso es que tiene su mente llena de vanidad. Porque nunca el hogar es una prisión, es el lugar ideal donde ella debe estar. ¿Y por qué decimos que esta mente, su cabeza llena de vanidad? Porque eso es lo opuesto a lo que Dios espera de ella. Que esté en el hogar. Si se aburre, que esto es una prisión, que no puedo salir, yo quisiera salir al mall y ver la moda. Sí, algún día podría salir y sal. Pero nunca diga que estás aburrida. Porque ese es tu lugar. Bueno, haciendo paréntesis, hoy sí me estoy jugando la faja. Déjame quitar el saco que tengo calor. Pero esta chica me quiere muchísimo, así que yo puedo hablar. Tranquilo. Si ella dice que se aburre en la casa, habiendo cerrado el paréntesis, sus valores mentales posiblemente no están correctos. Porque el hogar no es una prisión, ni un lugar de aburrimiento, ni de pesadez. Es el lugar más apropiado para una mujer. Dios se deleita en salvarnos y cuidarnos, pero el camino más seguro es andando en sus preceptos. Si nos salimos de sus preceptos, entonces la seguridad al menos se disminuye sustancialmente y los peligros pudieran aumentar. Por lo tanto, Él ha puesto preceptos para preservar a la familia. Sé de algunos maridos en mi vida como pastor por muchos años que sus esposas trabajaron por un tiempo y ya no están, ahora están en la casa y ellos están bravos, enojados, no, contentísimos. Y ellas también. Porque eso es lo que Dios ha mandado. Vayamos a Proverbios 27 para abonar la idea. Versículo 8. Leo. Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Nótense que el escritor divino está haciendo aquí uso de una metáfora. Él dice, cual ave se va de su nido, tal es el hombre que sale o se va de su lugar. En otras palabras, que todos nosotros, las Escrituras nos manda un lugar, el más apropiado. Y usa la metáfora de un ave. ¿Cuándo se cazan las aves? ¿Cuándo los cazadores le tiran más a las aves? ¿Cuando están en los nidos? No, cuando están fuera del nido. No sé por qué, quizá Dios en su gracia común, cuando nosotros vamos de cacería, yo no sé si usted ha ido de cacería, yo he ido, y si veo, por ejemplo, un ave en su nido, no le disparo, aunque nadie me lo haya dicho. La gracia común como que nos restringe para no ser eso, pero si ella está en un palo fuera de su nido, le disparamos. Lo cual dice aquí, que cuando el ave se va de su nido, los peligros aumentan. Cuando la mujer sale de su hogar y dura mucho tiempo fuera del hogar, los peligros también aumentan. Cuidadora de su casa. Señor predicador, le tengo una pregunta. ¿Usted entonces está diciendo que si una mujer trabaja fuera del hogar está en pecado? No. Pero eso es lo que usted está diciendo. No. Espérate. El pecado es violación de la ley. Pecado es violar uno de los 10 mandamientos. ¿Hay algún mandamiento que diga que la mujer no debe trabajar fuera del hogar? No, pues ya no está pecando, pero los peligros aumentan.
que son dos cosas diferentes. Y eso es lo que queremos destacar. No en balde dice aquí casta, cuidadora de su casa. Porque Dios quiere el bien para nosotros, en este caso, para ella. Vamos a ver un caso en las Escrituras de una persona que abandonó su lugar y los problemas enormes que vinieron con ese abandono. Vayamos a Génesis 34. Génesis 34, versículos 1 al 5. Leo. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Salió para el mall. A ver la moda, a ver las amigas, a ver las muchachas. A eso salió. Y la vio Siquén, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Amor su padre diciendo: tómame por mujer a esta joven, estoy aficiado. La violé, pero yo la quiero por esposa. Eso es lo que está diciendo. Pero oyó Jacob que Siquén había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Miren cómo comenzó el asunto. Ella salió al mall, así, a la plaza, al centro comercial, salió ella, y mire dónde vaya, una matanza enorme. Versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Jacob se llenó de miedo. Obviamente que Dios le cuidó y le protegió, pero ¿de dónde surgió todo? Que Dina abandonó su lugar. Ella fue, yo nunca he oído que violaron a Antonio. Eso, que yo sepa, a las mujeres que violan. El peligro es mayor en la calle para una mujer que para un hombre. Vuelvo al punto, miren Génesis. Lea salió a curiosear, a ver las hijas de aquellas tierras, y tremenda desgracia y tragedia vino para toda aquella familia. En cambio, cuando el Señor se le presentó en Génesis 18 a Abraham, le hizo esta pregunta: Abraham, ¿dónde está Sara? Y él dijo: en mi tienda, en mi casa. Génesis 18:9. Las hijas de Sara han de estar junto a Sara, en su casa, en su tienda. De lo contrario, pudiera ser dicho de ellas lo que dice el hombre sabio: alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar dentro de su casa. Proverbios capítulo 7, versículo número 11. Y hay mujeres que no pueden estar dentro de la casa. Se molestan, se irritan, se ponen agrias si duran mucho tiempo dentro de la casa. Espero que no sea así entre nuestras amadas hermanas. Ahora, lo seguro es que si ellas abandonan su lugar, sabrán de muchas cosas, y entremetiéndose en cosas también que no le competen o que no le incumben. Así que, ¿qué vimos hoy? Bueno, hoy vimos la buena y poderosa influencia que una esposa casta puede ejercer
sobre el corazón de su marido, sea este incrédulo o sea este creyente. Sobre los incrédulos es un poderoso instrumento de salvación, para que los maridos incrédulos sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando ellos la conducta casta y respetuosa de su esposa. Así que Pablo le llama a esto, una mujer casta, como predicar sin palabras. Eso es una predicación poderosísima. Ellas pueden hacer lo que no podemos hacer nosotros desde el púlpito, ni lo que puede hacer un amigo con su marido predicando el Evangelio, lo pueden hacer ella predicando sin palabras. También vimos la influencia que tiene en un matrimonio creyente. El corazón de su marido está en ella confiado. Es decir, que ellos están unidos. La base de la unidad es que sean de una sola mente, pero yo no puedo ser de una sola mente con el otro si el otro no me deja ver su mente. Es decir, yo tengo que ser transparente con el otro y el otro conmigo para que seamos de una misma mente. La mujer casta es así. Ella no tiene secretos para consumir. Es discreta con los otros. Ella no anda diciendo las cosas de su hogar, ni repitiendo los secretos de la familia, ni los planes de la familia. Ella es una mujer discreta de los asuntos hogareños, pero no así con su marido. Con su marido ella es abierta, es transparente. Finalmente se dijo que una manera de guardar la castidad es siendo una mujer cuidadosa de su casa. Aplicación. 2 aplicaciones. Hermana amada, te haremos varias preguntas para que responda frente a Dios y tu conciencia. Simplemente haremos las preguntas para que tú misma respondas. No tiene que pedir una cita con el pastor para decirle las preguntas, no estoy preguntando eso. No. O ni mandársela por email, porque él tiene email también. Ni mandarle una carta. Es para ti mismo. Las preguntas son estas. Hermana, ¿es pura tu conducta para con tu marido? Hermana, ¿procura tú ser casta en tu vestir, tu hablar, tu movimiento corporal, tu lectura, lo que ves en televisión, tus amigas, lo que leen los periódicos? ¿Procura tú ser casta en eso? Hermana, ¿refleja todo eso que eres una mujer pura y casta? Hermana, ¿estás tú estudiando cuidadosamente cómo agradar a tu marido? ¿O has sido tú indiferente con eso? Hermana, ¿haces tú cosas que si tu marido estuviese ahí, tú no las harías? ¿Dice tú cosas delante de otros hombres que si tu marido estuviese ahí, tú no las dirías? Así que por las ternuras y misericordias de Cristo, te ruego, te suplico, te imploro, por la gloria de Cristo y por amor a tu alma, que consideres seriamente estas preguntas. Y cuando veas seriamente estas preguntas, no olvides esto: todo pecado será perdonado a los hombres. Todo pecado será perdonado. Pero si de por medio son pecados de tentaciones o pecados mismos que han atentado contra el 7º mandamiento, debe confesarlo a tu marido. Sentarte con él y confesarle y decirle: he pecado contra ti, y volver al Señor Jesucristo. Ahora bien,
No estoy ignorando que para esto se necesita gracia. Solo la gracia de Dios pudiera producir esto. Recuerda esto, que en el reino de Cristo, en el mundo de la fe, hay una conexión entre la confesión, el perdón y la sanación. Confesaos vuestras ofensas para que sean atendidas vuestras oraciones y seáis sanadas, dice Santiago capítulo 5, versículo número 16. Reitero, confesión, perdón y sanación. Dios no sana a menos que haya una confesión. Debes confesarlo a Dios y debes confesarlo también a tu marido. Oh, cuán precioso sería que el Señor nos dé mujeres santas de este calibre. Cuánto nuestra sociedad y nuestra cultura necesita esto. Y volvemos nuevamente a la pregunta que le hizo Napoleón a aquella famosa educadora en París. Napoleón, abrumado por la ignorancia y el analfabetismo de los franceses, llamó a una mujer muy capaz, una educadora de primera, y le dijo: ¿qué tú me recomiendas para Francia? Necesitamos educadores, necesitamos maestros. Y aquella célebre mujer le dijo al emperador: Francia necesita madres, no educadoras. Nuestra sociedad necesita madres, madres santas, maestras del bien. Segundo y último, hermana, la providencia te ha dado el privilegio y la elección también de ser adorno a las doctrinas de Cristo, a tu marido y a ti mismo. ¿Cómo se adorna una doctrina? Cuando uno hace lo que uno dice creer. Cuando uno hace lo que uno dice creer, estarías adornando las doctrinas del Evangelio. Tomemos el caso de un cheque bancario. Un cheque bancario es un mero o simple papel. Pero si ese cheque tiene un fondo o un depósito adecuado, el respaldo financiero conveniente y apropiado, ya no es un simple papel ese cheque, es dinero. Así también, una conducta casta de una esposa está diciendo que ella tiene un gran depósito de la fe en su Señor Jesucristo. Y por eso ella actúa. Sus buenas obras están respaldadas por su fe, por su creencia, o que son una evidencia que sus buenas obras tienen el respaldo de una fe viva y verdadera. Si usted lee en el libro de Esther lo que produjo el testimonio de Esther y Mardoqueo, oigan esto: y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos, es decir, los creyentes, tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se convertían a judíos, o se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos, dice Esther, capítulo 8, versículo número 17. Y cuando los israelitas salieron de Egipto aquella noche, perseguidos por el ejército de Faraón, dice: también salió con ellos grande multitud de toda clase de gente. Éxodo capítulo 12, versículo número 38. En resumen, amada hermana, qué bien tú puedes ser instrumento de salvación a tus amigas, a otros matrimonios. No crea que la predicación solamente es para los hombres. Tiene un poderoso elemento para predicar. Que lo tuyo no es simplemente moda
halagar a los hombres, que lo tuyo sea agradar a Jesucristo, y muchos hombres y mujeres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Dios se agrade pues en bendecir estas palabras en nuestros corazones. Así que hemos de nosotros simplemente orar: Señor, ablanda nuestros corazones a tu temor para darte gloria siempre. Amén.